Bateson y el Gran Designio. Una de las preocupaciones centrales de Bateson fue la que él llamó la punta que conecta. Creyó que en algún nivel de la estructura hay una congruencia entre las leyes que gobiernan distintos tipos de acontecimientos. Hablando de su propio padre, notable genetista británico, dijo: en esta obra temprana, y creo que él lo sabe muy bien, su mejor obra, planteó problemas de simetría animal, segmentación, repetición serial de partes, pautas, etc. Yo tuve una vaga sensación mística de que debemos buscar la misma clase de procesos en todos los campos de los fenómenos naturales, que debemos esperar encontrar el mismo tipo de leyes en acción en la estructura de un cristal como en la estructura de la sociedad, o que la segmentación de una lombriz puede ser comparable al proceso por el cual se forman columnas de basalto. Uno de los campos de estudio del padre de Bateson fue la forma en que se diferencian las partes de los organismos. Algunas lo hacen serialmente, bajando por una escala jerárquica, como las patas de un cangrejo. Esta es una diferenciación metamérica. Otras se diferencian simétricamente, siendo cada parte exactamente como la otra, como los tentáculos radiales de una medusa. Podría preguntarse entonces, ¿qué tienen que ver langostas y medusas con la estructura de la sociedad humana? El joven Bateson, buscando un gran diseño, pensó que podían tener mucho que ver con ella. Necesitaba lo que llamó un diagrama visual, y la analogía de la diferenciación en las estructuras biológicas le mostró la forma más cercana para explicar uno de los problemas que más le fascinaron cuando comenzó su carrera: la pauta que controla la segmentación social. Fue por la época en que estaba estudiando la cultura Yatmul en Nueva Guinea a comienzos de los 30, cuando el problema empezó a obsesionarle. Él había ido allí como antropólogo, equipado con los antecedentes necesarios. Había sido discípulo de Franz Boas. Se había valido del equipo necesario, cuadernos de notas e informantes. Había seguido los procedimientos habituales, sumergirse por completo en la vida de la cultura, y había generado los temas apropiados mediante los cuales habría de interpretar sus descubrimientos, conceptos como eidos y etos. Sin embargo, hizo algo inapropiado. No se quedó dentro de los confines del universo que definían los antropólogos de tal época. Llamó su atención una ceremonia que no se prestaba a la interpretación ortodoxa ni a sus ingeniosas categorías. Se trataba de la ceremonia de Naben, y los procesos que expresaban parecían tratar de una inestabilidad social, es decir, cómo se trataban los conflictos y las divisiones dentro de un grupo. Los principales descubrimientos del resultante libro de Bateson, Naben, contribuyeron grandemente a su ulterior pensamiento acerca de los procesos sociales. Los Yatmul de Nueva Guinea eran cazadores de cabezas que vivían en aldeas de 200 a 1000 habitantes. La ubicación en las diversas fratrías, partes y clanes quedaba determinada por la línea de ascendencia patrilineal, pero las líneas que conectaban a cada familia con el parentesco de la madre quedaban subrayadas de maneras menos formales. Lo que más impresionó a Bateson fue la ausencia de jerarquía en esta sociedad. No había un cuerpo gobernante, ni jefe,
ni estructura de estatus de importancia en las aldeas. Si alguien perjudicaba a otro, no existía una autoridad superior a la cual llevarle las disputas. De ahí podían resultar odios de clanes que exigirían represalias, fuese mediante hechicería o por medios más directos como el asesinato. Al mismo tiempo, se hacía intenso hincapié en las rivalidades y despliegues. Los clanes o partes iniciatorios estaban en constante competencia. Lo que parecía ocurrir cuando las rivalidades se volvían demasiado intensas o las riñas no tenían solución, era que uno de los clanes en disputa se separaba para formar una nueva aldea. He aquí cómo surgió el diagrama visual permitido por los procesos de diferenciación biológica. En un artículo posterior en que estudia a la sociedad Yatmul, explica Bateson: impresionado por el fenómeno de la diferenciación metamérica, yo planteé el punto de que en nuestra sociedad, con sus sistemas jerárquicos, comparables a la lombriz o la langosta, cuando un grupo se separa de la sociedad parental, es habitual descubrir que la línea de fisión, la división entre el grupo nuevo y el antiguo, marca una diferenciación de costumbres. Los padres peregrinos se apartaron para ser distintos. Pero entre los Yatmul, cuando dos grupos disputan en una aldea y la mitad se escinde y funda una comunidad nueva, las costumbres de los dos grupos siguen siendo idénticas. Bateson nunca exploró más profundamente su idea de que las sociedades jerárquicas tienden a producir grupos heréticos al dividirse, mientras que los grupos simétricos producen copias al carbón. Lo que examinó con mayor detalle, y lo más pertinente para este estudio, son los mecanismos que van en contra de la fisión entre los Yatmul, entre los cuales el más importante parece ser el Naben. El Naben era una ceremonia o grupo de gestos derivados de esta ceremonia que afirmaban el apego entre un hijo Lawa y los hermanos de su madre, sus Waus. Podían celebrarse Nabens en momentos importantes de la vida del niño. Ocurrirían al pasar de una categoría a otra o cuando terminaran ciertos primeros culturalmente aprobados. La primera vez que alcanzara un pez o su primer homicidio. Los gestos de Naben también eran provocados por despliegues excesivos de orgullo o jactancia por Lawa a Waus. En estos casos, un comportamiento Naben por los Waus tendría la naturaleza de un castigo, recordando al Lawa que estaba pasándose de la raya. Un Naben verdaderamente grandioso podría atraer parientes de ambos lados de la familia. Los tíos maternos del niño se vestirían como ancianas estrafalarias y tratarían a los niños como esposos. Del lado paterno, los parientes femeninos se pondrían el atuendo ceremonial varonil y se pasearían, caricaturizando los ademanes guerreros de los varones. A las mujeres Yatmul les divertía esto, tanto más cuando que normalmente estaban subordinadas a los hombres. Al principio, Bateson supuso que el Naben operaba como una especie de pegamento social, fortaleciendo los nexos con la familia de origen de la madre en esta cultura sumamente patrilineal, mas la pauta visual que empezó a dominar su pensamiento fue de planos de separación que se entrecruzaban. La línea de escisión era entre los hermanos y los cuñados y los clanes que representaban. Así, tendría importancia toda costumbre que fortaleciera el nexo entre ellos,
o que contrarrestara esta tendencia al rompimiento. Junto con el esfuerzo por ver estáticamente la estructura de la sociedad y Atmul en forma de un diseño, vino otro esfuerzo por considerarla dinámicamente en estado de movimiento. Fue en este punto donde Bateson acuñó el término esquismogénesis. Esta palabra describía el tipo de intensificación encontrada por todo el mundo natural y ejemplificada por el círculo vicioso y llamada por otros investigadores proceso de reacción mutua, procesos causales mutuos amplificadores de desviación, cadenas de retroalimentación positiva y similares. La esquismogénesis. Bateson aplicó básicamente su nuevo término a las relaciones entre personas, en oposición a los procesos causales mutuos en general. Lo definió como un proceso de diferenciación en las normas del comportamiento individual resultante de la interacción acumulativa entre individuos. Estos procesos se distinguen por el hecho de que se desarrollan por reacción mutua, exponencialmente. En la sociedad y Atmul, Bateson observó la presencia de ciclos autorreforzantes en que las acciones de A desencadenarían las respuestas de B, que entonces desencadenarían una reacción aún más intensa de A y así sucesivamente. Estos ciclos podrían dividirse en dos tipos. A uno de estos tipos lo llamó simétrico, dando a entender que los comportamientos intensificados de A y B serían esencialmente similares, como en casos de rivalidad o de competencia. Al otro tipo lo llamó complementario, porque las acciones autogeneradoras serían distintas, como en los ciclos de sumisión-dominio o dependencia-socorro. Bateson cita diversos ejemplos de ciclos esquismogénicos. Uno es la secuencia de relaciones autorreforzantes que resulta en ciertos tipos de enfermedad mental. Bateson menciona específicamente la paranoia, en que el paciente, siempre desconfiado, desencadena en otros respuestas que dan por resultado justificar sus temores, haciéndole cada vez más desconfiado. Otro ejemplo es el tipo de mala adaptación marital que resulta cuando un miembro de la pareja es extremadamente autoafirmativo y el otro muy sumiso, y estas características van acentuándose progresivamente. Uno de los miembros es cada vez más sumiso y el otro cada vez más autoafirmativo. Bateson observa que estos procesos pueden ocurrir en otros campos, aparte del interpersonal. Menciona la forma en que los contactos culturales entre dos sociedades pueden conducir a situaciones especiales, simétricas o complementarias. Las espirales simétricas representadas por carreras de armamentos y las complementarias representadas por tensiones entre clases sociales. Bateson también sugiere que hay dos aspectos de estos procesos autorreforzantes. Existe el proceso exponencial autointerceptante o que es interpretado, y el proceso exponencial que no es interceptado, pero que no destruye el sistema. De particular interés es la intensificación que va más allá de los límites de la disposición anterior, aparentemente precipitándose hacia su pérdida ineluctable y que después surge con una síntesis trascendente que nadie había previsto. En este capítulo enfocaremos los dos tipos de proceso exponencial descritos por Bateson y los principios que gobiernan no solo las intensificaciones autoestabilizadoras, sino las que amenazan con escapar de todo control.
Además, examinaremos las ideas de otros investigadores que se han sentido intrigados por estos curiosos ciclos autorreforzantes y han planteado algunas útiles teorías acerca de ellos. Los procesos de reacción mutua. Kenneth Boulding, en su obra Conflict and Defense, investiga las propiedades de los ciclos autorreforzantes utilizando el término procesos de reacción mutua. Consagró una buena parte de su tratado, publicado en 1962, a un análisis de las formas presentadas por el politólogo y matemático inglés L. F. Richardson en un estudio de las carreras armamentistas y las hostilidades internacionales en 1939, con el insólito título de Las estadísticas de las pugnas mortales. Richardson había inventado ecuaciones matemáticas para expresar unas hostilidades cada vez más intensas entre naciones, pautas de sumisión-dominio y similares. Boulding convierte estas fórmulas en gráficas, a las que llama modelos del proceso de Richardson. Es claro que Boulding está hablando de lo mismo que Bateson, de procesos en que un movimiento por una de las partes cambia el campo de la segunda, obligando a la segunda parte a hacer un movimiento compensatorio y así sucesivamente. En economía, dice Boulding, este proceso queda ejemplificado por la guerra de los precios. El politólogo lo conoce como carrera armamentista. Los estudiosos de las relaciones lo encuentran en los choques competitivos entre maridos y mujeres. Los que se interesan por los movimientos laborales lo ven en las luchas entre sindicatos y administración, y hasta se encuentra en el reino animal en las relaciones entre el depredador y su presa. Boulding está mezclando aquí procesos interpersonales y no interpersonales, y no emplea la distinción batesiana entre diferenciación simétrica y complementaria, pero sí muestra casos representativos de ambas. Una gráfica muestra una intensificación simétrica en que dos bandos intensifican las hostilidades hasta llegar a lo que Boulding llama un punto de equilibrio, lugar en el cual cesa la actividad. Según Boulding, que ha tomado esta idea de Richardson, el punto representa una intersección en que la agresión es cancelada por algún factor creciente como cansancio o fatiga de guerra. En otra gráfica que pinta esta situación, la intensificación asciende indefinidamente, pero Boulding dice que esto no podría ocurrir en la vida real porque habría algún límite que no se podría rebasar sin que el sistema se desplomara o la actividad cambiara a una nueva forma. Carrera armamentista para la guerra, riñas maritales para el divorcio, etc. En el distinto caso del ciclo sumisión-dominio, Boulding sigue a Richardson, trazando una situación análoga a las relaciones entre el depredador y su presa en un terreno escasamente habitado. Por ejemplo, en el Ártico, donde los lobos viven de conejos, un aumento de la población de conejos significaría mayor número de lobos. Pero el aumento de la población de lobos empieza a reducir la población de conejos. Esto a su vez reduce la población de lobos hasta que se reconstruya la población de conejos. La misma situación puede ser cierta en relaciones humanas, donde una persona al parecer es dominada y la otra es la que domina.
La persona dominante aumentará su poder sobre la sumisa hasta que la reacción de sumisión se vuelva tan extrema que ya no estimule una reacción de dominio. La persona sumisa se volverá entonces cada vez más autoafirmativa hasta desencadenar la reacción de dominio para que todo el ciclo se repita. Los términos dominante y sumiso no son muy afortunados porque sugieren una lucha por el poder, en lugar de una secuencia sistémica que ninguna de las dos personas tiene capacidad para resistir. Lo bueno del concepto de intensificación complementaria es que evita la tendencia a ver tales luchas como cuestiones de motivación individual. En realidad, como lo indica Boulding, tales disposiciones suelen tener una pauta de circularidad en torno de un punto de equilibrio. La gráfica que las muestra apropiadamente toma una forma de espiral. Aunque Boulding no enfoca la cuestión de los procesos de reacción mutua complementaria que se escapan de todo control, pueden imaginarse ejemplos. Padres castigando a sus hijos hasta el punto de lesionarlos o algo peor, razas superiores exterminando a razas inferiores en nombre de la pureza racial. En un ensayo escrito en 1949 sobre la cultura balinesa, Bateson también consideró las implicaciones de las ecuaciones de Richardson, que le parecieron en cierto sentido expresiones matemáticas de su concepto de la esquismogénesis. Para él, como para Boulding, la pregunta misteriosa era: ¿qué pone un alto a tales procesos, puesto que su naturaleza misma consiste en intensificarse? Volvemos así a un examen de desplazamientos contrarios, una secuencia con ascenso y descenso que es autoestabilizadora contra una secuencia con una intensificación que va ascendiendo hasta llegar a un punto de ruptura o hasta que ocurre algún otro acontecimiento que contiene la curva ascendente. En otras palabras, secuencias contrarrestantes de desviación contra secuencias de amplificación de la desviación. Sopesando las ecuaciones de Richardson, Bateson quedó insatisfecho con la suposición de Richardson de que si una intensificación simétrica llegaba a un punto de equilibrio o se invertía a sí misma, esto se debería a algún factor como la fatiga. En cambio, planteó otra posible respuesta: la doble necesidad de producir una tensión seguida por una reducción de la tensión que es característica de muchos organismos y se expresa en actividades como la lucha o la relación sexual. Bateson investigó otros tipos de barreras a la esquismogénesis, barreras que no eran fisiológicas, sino basadas en frenos sociales externos. Señaló en Naven que el único factor que impide una escapada puede encontrarse en la naturaleza de la relación entre dos bandos. Si existe suficiente dependencia mutua entre dos bandos complementarios, uno de los cuales es más fuerte que el otro, la diferenciación nunca llegará más allá del punto en que las tendencias esquismogénicas son contrarrestadas por las necesidades de la dependencia mutua. De manera similar, una escalación simétrica puede ser contenida por acuerdos recíprocos basados en los intereses de ambas partes, como un acuerdo de trueque o mis propios ejemplos del decenio de 1980, conservar rehenes o cabezas nucleares.
Bateson también analiza una variante en que un proceso complementario puede contrarrestar otro. Toma como ejemplo un matrimonio en que las tensiones que surgen de una relación basada en sumisión-autoafirmación son aliviadas por un cambio a una relación basada en una dependencia y un cuidado mutuos. La relación sigue siendo complementaria, pero los valores que representa cambian, de negativos a positivos. Los síntomas como depresión o enfermedad psicosomática en una esposa pueden ser una respuesta de esta índole o pueden significar el punto de rompimiento de una secuencia de sumisión-autoafirmación que ha llegado demasiado lejos. La esquizmogénesis puede tropezar con frenos generales de naturaleza social. Bateson ha observado que participar en una celebración nacional puede reducir las tensiones interclases. Del mismo modo, una guerra puede unir a un país que estaba dividido entre sí. También sintió que la costumbre de cazar cabezas en los Yatmul que enfrentaba la sociedad contra otros grupos acaso aligerara las tensiones internas debidas a las rivalidades y la competencia. El antropólogo Fredrik Barth describe un ejemplo distinto de un mecanismo de freno social en su estudio de cómo los feroces clanes guerreros patanes del Afganistán no se exterminan totalmente unos a otros. Ha observado el efecto disuasivo de un jefezuelo menor cuyo apoyo siempre puede inclinar la balanza entre dos jefes más poderosos. Si un jefe que necesita el apoyo de un hombre menor para vencer a un jefe rival hace demasiada presión sobre su rival, este podrá ofrecer al jefezuelo concesiones suficientes, incluyendo su propia posición de jefe, para hacerle defeccionar. Sabiendo esto, el primer jefe nunca amenazará con llevar su venganza sobre el enemigo vencido hasta donde podría hacerlo si no hubiese allí una tercera parte. Estos ejemplos, sin embargo, no sugieren que unas leyes o principios guías puedan estar gobernando estos misteriosos procesos de acción-reacción o los frenos que surgen para contenerlos. La aportación de Bateson fue una creciente sospecha de que puede haber algún acuerdo interno autoequilibrador en los grupos sociales que mantienen bajo control los movimientos esquizmogénicos. En su estudio de los Yatmul ya estaba meditando la idea de que unos tipos simétricos y complementarios de esquizmogénesis pudiesen operar en formas mutuamente contrarrestantes. Por ejemplo, planteó la hipótesis de que un ligero comportamiento simétrico en una relación complementaria podría actuar para contener la tendencia a la diferenciación progresiva. Tomó como ejemplo la relación de un terrateniente inglés con sus aldeanos, que es complementaria y no siempre confortable. Si el terrateniente jugaba al cricket con sus aldeanos una vez al año, observó Bateson, esta pequeña acción podía bastar para reducir las tensiones. Más adelante, analizando la fórmula de rivalidad de Richardson, según la cual la intensidad de los actos de A es proporcional al grado en que B está adelante de A, observó Bateson que la fórmula apropiada para un cambio progresivo complementario sería la opuesta, ya que los actos de A serían proporcionales al grado en que B está detrás de A. Por tanto, dice: notablemente, esta formulación es negativa de la formulación para la rivalidad, siendo opuesto el término de estímulo. Se ha observado que las secuencias simétricas de acciones tienden agudamente
a reducir la tensión de personas o grupos excesivamente complementarios. Sería tentador atribuir este efecto a alguna hipótesis que hiciese los dos tipos de esquizmogénesis en algún grado psicológicamente incompatibles, como lo hace la formulación anterior. Pero lo que causó el mayor efecto sobre los esfuerzos de Bateson por aclarar su pensamiento acerca de los procesos causales mutuos fue su descubrimiento de la cibernética o la ciencia de los sistemas autocorrectores como los servomecanismos. En el epílogo de Navin de 1958 describe la influencia sobre su pensamiento de las conferencias Josiah Macy Jr. celebradas durante el decenio de 1950 y en una de las cuales, realizada en Princeton en 1955, se le pidió hablar. Fue durante estas reuniones cuando se sintió seriamente intrigado por las ideas de Claude Shannon, Norbert Wiener y otros teóricos de la cibernética y empezó a reexaminar su concepto de la esquizmogénesis en términos de los ciclos de retroalimentación activados por el error, ciclos que encontró en los sistemas que se gobernaban a sí mismos. La analogía que resultó más útil a Bateson fue la de una máquina de vapor con un regulador automático. Toda la disposición depende de un rizo, loop, en que cuanto más hay de una cosa, menos hay de otra. Por contraste, cuando la situación es tal que cuanto más hay de algo, más hay de cualquier otro elemento, tendremos lo que los ingenieros de sistemas llaman una cadena de retroalimentación positiva o una escapada. En una máquina de vapor, si el regulador automático estuviese construido de tal modo que cuanto más divergieran los brazos, más aumentara el abasto de vapor. Esto haría que la máquina funcionara más y más rápidamente hasta agotar la cantidad disponible de vapor o romper el volante. Una tercera posibilidad sería alguna forma de freno externo. Por ejemplo, representantes del siguiente sistema, los maquinistas, llegarían a impedir una descompostura deteniendo la máquina. Bateson vio el potencial de este modelo al explicar los comportamientos que había observado mientras se encontraba estudiando la cultura Yatmul. En particular, pudo analizar ahora la desconcertante ceremonia de Navin como si fuese un rizo de comportamientos que mantenían dentro de sus límites ciertas variables del sistema social. La ceremonia Navin como mecanismo cibernético. Notando las fuerzas de la sociedad Yatmul que promovían círculos viciosos conducentes a cisma o guerra, Bateson preguntó qué frenos existían para impedir estos resultados. Teniendo como modelos los circuitos autocorrectivos, pensó que ahora era posible llegar a una respuesta. ¿No podría existir en esta sociedad un sistema por el cual ciertos apropiados comportamientos complementarios pudiesen producir una reducción correctiva de comportamientos simétricos? ¿No podría ser autocorrectivo el sistema de manera circular? A esta luz, Bateson revisó sus hallazgos sobre la cultura Yatmul. Ante todo, estaba el abrumador hecho estructural de que los eslabones más débiles de la sociedad Yatmul eran
los que existían entre los parientes maternos. Estos eslabones eran rotos cuando un grupo se separaba de su comunidad, ya que las mujeres se iban a vivir al clan de los hombres con quienes se habían casado. Como es natural, Bateson preguntó por qué, si habíamos de considerar que la ceremonia de Naven daba integración en este campo, el principal hincapié consistía en fortalecer los vínculos entre tío y sobrino, y no entre hermano y cuñado. Supuso que esto se debía a la importancia de subrayar los vínculos complementarios como correctivo a una intensificación simétrica que amenazaba la estabilidad del grupo. La rivalidad entre clanes representaba una amenaza constante de la posibilidad de lucha o fisión, y el Naven parecía ocurrir cuando estaba a punto de inclinarse la delicada balanza entre clanes en competencia. Por ello observó Bateson que el ceremonial Naven, que es una caricatura de una relación sexual complementaria, era compensado por un comportamiento arrogante, simétrico. Cuando un Lawa incurre en jactancias en presencia de un Wau, este último muestra un comportamiento Naven. Pero la plena ocasión de Naven ocurre en el marco de un paso dado hacia la movilidad vertical de parte del Lawa, como cuando se ha vuelto un consumado guerrero o cazador. Esta sería una intensificación simétrica mayor aún, no solo con respecto al Wau, sino en relación con todo el clan del Wau. A pesar de todo, Bateson no se dio por satisfecho con una vaga hipótesis de un proceso esquizmogénico que se intensificaba hasta poner en acción un proceso correctivo contrario. Quiso encontrar una manera más específica de explicar la mecánica de esta situación. Esto lo condujo a la cibernética y al uso de un concepto que pareció crucial para un entendimiento de la forma en que trabajan los sistemas cibernéticos. Cambios de primero y segundo orden. Hasta entonces, Bateson y otros investigadores habían visto dos formas en que podían operar los procesos de desviación: una secuencia autoestabilizadora tipificada por el Naven y, en cambio, una intensificación que conducía a la destrucción del sistema. Pero existe una tercera posibilidad, a saber, que una escapada o intensificación ponga en acción un salto que pueda transformar a todo un sistema. De acuerdo con el teórico de sistemas W. Ross Ashby, esta tercera posibilidad queda explicada por un modelo en dos niveles para el cambio. Los sistemas vivos, observó Ashby, no solo son capaces de variar sus comportamientos en respuesta a variaciones menores en el campo, como el cuerpo se mantiene dentro de una gama óptica de temperatura, sudando cuando encuentra calor y tiritando cuando encuentra frío, sino que a menudo son capaces de cambiar el medio para la gama de comportamientos siempre que el campo presente una perturbación insólitamente grave, como en las especies animales en que se desarrolló la capacidad de crecimiento de una piel gruesa cuando los inviernos se hicieron más fríos, o que elaboraron una pauta de migración a climas más cálidos hasta la llegada de la primavera. Este tipo de retroalimentación bimodal es útil, dice Ashby, porque capacita a la entidad u organismo a sobrevivir a las fluctuaciones de un día para otro y los cambios más radicales. Llamó cambios de primer orden a las respuestas correctivas a las fluctuaciones menores y cambios de segundo orden a las respuestas a las diferencias radicales del medio. La analogía empleada más a menudo para ilustrar esta distinción es el conocido termostato casero. Los
cambios automáticos que se hacen para mantener la habitación dentro de cierto rango de temperatura son cambios de primer orden. Sin embargo, para efectuar un cambio de segundo orden, como cuando la temperatura del exterior baja súbitamente, el dueño de casa tiene que cambiar el sitio del termostato. Bateson estaba buscando factores que controlaran las potenciales escapadas de la esquismogénesis, pero comprendió también que los procesos esquismogénicos podían ser útiles para romper una inestabilidad inapropiada, caduca o enfermiza. En el epílogo a Naven rindió homenaje al análisis formal de Ashby con respecto al cambio en los sistemas de estado estático. Sigamos a Bateson aplicando estas ideas con detalle al funcionamiento de la sociedad Yatmul. Por ejemplo, una variable de importancia crucial para la sociedad era una rivalidad intensa. A falta de toda estructura jerárquica para resolver conflictos, había de permanecer relativamente parejo el equilibrio del poder entre clanes. Si uno de los clanes obtenía una ventaja, así fuese pequeña, esta había de ser contrarrestada antes de que comenzara una intensificación que pudiera salirse de todo control. La ceremonia total de Naven podía verse como cambio de primer orden, que sustituiría los cambios complementarios por intensificaciones simétricas. Como los primeros son incompatibles con las segundas, esto bloquearía eficazmente el desarrollo de escapadas simétricas, manteniendo el statu quo. Pero, ¿qué ocurriría si se soltara una cadena de retroalimentación positiva que no pudieran controlar las ceremonias habituales? Yo he puesto que es posible que la escisión sea un cambio de segundo orden que brota cuando los temas complementarios son incapaces de contener la intensificación de una beligerancia mutua. Entre los Yatmul, un grupo se apartará a formar su propia aldea siempre que las tensiones lleguen a cierto punto. Bateson ha observado la tendencia de los Yatmul a extenderse mediante una proliferación de pequeños brotes, cada uno semejante al cuerpo parental, pero no conectado con él. De esta manera sobrevive la sociedad Yatmul. Por desgracia, el efecto contrarrestante de la desviación en un circuito autoestabilizador que creará un cambio de primer orden es de doble filo. La ceremonia de Naven confirma al grupo en sus modos antiguos y establecidos, y al hacerlo tiene implicaciones de grande escala para el debilitamiento del grupo debido a la falta de flexibilidad y el riesgo de error. Es en este punto donde los biólogos ofrecen una visión reconfortante al hablar de los pools de variedad y el papel de la desviación al imponer soluciones nuevas. Citaremos a otro pensador sobre sistemas, Roger Nett. Como la fuerza creadora de una sociedad debe buscarse en la capacidad de sus individuos para evaluar, extender, corregir y a la postre alterar las definiciones y entendimientos existentes, proceso que en realidad es la desviación, el problema de ordenar una sociedad se convierte en el de utilizar el elemento vital, la desviación, en el marco social organizacional. En el capítulo siguiente exploraremos más lo que tienen que decir los escritores con una orientación de sistemas acerca de las fuerzas que promueven la diferenciación y las que promueven la mismidad en los sistemas vivos en general, no solo en los sistemas humanos. Haremos hincapié en lo que el sociólogo Magoro Maruyama nombra la segunda cibernética.
Como la mayoría de los teóricos sobre relaciones familiares han enfocado la primera cibernética, procesos que contrarrestan la desviación y cadenas de retroalimentación negativa, Maruyama sugiere que prestemos más atención a esta segunda cibernética, que le parece un aspecto esencial del cambio en todos los seres vivos.